Sé que la gordura es una enfermedad. Sé que debo comer menos. Sé que no me veo bien y lo que me dicen sobre la salud es cierto, pero no puedo controlarlo. El hambre me gana. No nací para las dietas. Así empezó el relato de mi paciente. La pregunta del millón es, ¿por qué tiene tanta hambre? ¿Cómo puede controlarlo? Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Mi nombre es Sara Busabá y entiendo muy bien lo frustrante que es cuando un paciente intenta seguir una dieta, hace su mejor esfuerzo, pero no encuentra resultados. ¿Por qué? Porque no puede controlar el apetito. Está condenado a vivir sin poder seguir un régimen de alimentación que lo incorpore en un estilo de vida saludable y que le dé el bienestar físico y mental que necesita. Todo esto vamos a conversarlo y conocerlo a profundidad en este episodio. El hambre, ¿qué lo controla? Es la respuesta que buscaremos ahora que vamos a conversar con nuestro invitado. Es el doctor Gerald Manrique, quien es médico endocrinólogo, coordinador del servicio de endocrinología de la Clínica Delgado y director médico del Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición, y además past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este primer episodio. Muchas gracias, Sara, y qué gusto de poder conversar en esta nueva forma de comunicación que creo que es importante dar nuestro conocimiento a todos tus oyentes. Gracias, doctor. Y de hecho, empecemos por el inicio. ¿Qué es el hambre? ¿Es lo mismo que el apetito? No, es totalmente diferente. Mira, el hambre es esa carencia de alimentos por un determinado tiempo y donde realmente tenemos un estómago muy vacío y donde se activan ciertas señales, señales que el estómago envía al cerebro para decirle, oiga, señor, usted no me está dando energía suficiente y por lo tanto necesito que usted llene esta bolsa de energía para yo sentirme bien. Y esto lo hacemos pues probablemente cada 6 u 8 horas. Y recuerda que estas señales que da el estómago, pues se sienten bien cuando recibe alimentos. Y cuando recibe los alimentos, esta bolsa que es nuestro estómago, le da nuevamente otra señal al cerebro para diciéndole, oiga, ya está totalmente satisfecho, ya tiene la energía necesaria para que pueda hacer sus actividades durante el día y el hambre desaparece. El hambre, entonces, si tú observas, es algo muy funcional, es algo fisiológico. Eso lo tenemos todos los días. Y creo que es muy interesante que es darte un ejemplo. Uno cuando no desayuna y tiene que almorzar, esa hambre probablemente sea muy voraz y por lo tanto tengamos una señal muy grande en el cerebro que quiera comer mucho para poder saciar y tener satisfacción en la comida. Pero ¿qué sucede? Tú sabes que uno no escoge. Cuando uno tiene hambre, mira, busca lo más temprano que pueda que me dé energía y realmente me siento satisfecho con ese alimento que yo ingiero, que es muy diferente a lo que tú decías, el apetito. Pues el apetito muchas veces viene después de haber comido y que uno ya está saciado y uno realmente quiere seguir comiendo y ya no elige de acuerdo a lo esto, elige lo que le gusta. Entonces elijo azúcares, elijo grasas y esta es una sensación que uno le llama la ansiedad o esta condición de que incremente el apetito por ciertas situaciones donde tenemos elevadas estas hormonas en el cerebro. Entonces, yo puedo tener una hambre satisfecha, totalmente ya habiendo comido mis alimentos durante el desayuno, almuerzo y cena, pero puedo tener mucho apetito y empiezo a comer después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Entonces, es importante tener esta diferencia, porque acuérdate, cuando uno tiene apetito, no, uno va a buscar lo que le gusta. ¿Ah? Si te gusta el dulce, buscas y comes muchos dulces. Si te gusta lo salado, vas a comer lo salado y realmente, pues a pesar que ya comiste, es una sensación de satisfacción diferente que el hambre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de aquellas personas como el paciente que nos relataba lo que le sucede, ¿no?
Es decir, es consciente de que tiene que tener un cambio en su alimentación para llegar a un peso saludable. Trata de seguir la dieta, pero a pesar de estar lleno, come más. Eso va en el ámbito del apetito y no del hambre. El término correcto es cómo controlo el apetito a pesar de estar lleno. Entonces, si es que nuestro cerebro, digamos, tiene esa señal, ¿qué pasa? ¿Es un tema de voluntad? ¿Es un tema de ansiedad, que es una palabra que acaba de mencionar también? ¿Por qué no podemos controlar ese apetito en todo caso? Bien, acuérdate que todos tenemos causas de sobrepeso y obesidad y te voy a hablar de tres puntos que son importantes. Primero es el genotipo. Tenemos genes, hay genes de obesidad, hay gente que tiene familia con obesidad y ellos realmente tienen una condición de mayor exposición a los alimentos y realmente les gusta comer mucho más. Estos genes ya están identificados. Hay un fenotipo. El fenotipo es cómo hemos crecido en el tiempo y desde el punto de vista cómo hemos sido criados en el tiempo y también tenemos una personalidad. Esta personalidad nos hace pues muchas veces impetuosos, ansiosos y muchas veces logramos con la comida calmar estas ansiedades, calmar estas impetuosidades. Y esto es realmente muy interesante porque justamente cuando yo tengo apetito es porque tengo un problema de un cerebro emocional. Unos hablan del famoso cerebro emocional, aquella condición donde uno tiene estrés laboral, estrés académico, estrés familiar y donde realmente necesito comer algo para tener esta condición de tranquilidad. Y dice, oye, se me ha incrementado el apetito. Entonces, y justamente cuando uno come estos alimentos que son ricos en grasas y azúcares, hay dos hormonas que se elevan, la dopamina y la serotonina. La dopamina es la hormona que nos da felicidad por cierto momento y satisfacción, lo cual dura muy corto tiempo. Al durar tan corto tiempo, el cuerpo lo quiere volver a repetir a los minutos o a las horas. En cambio, la serotonina es una hormona de mucho más tiempo prolongado que nos da satisfacción y esta serotonina nos da generalmente aquellos alimentos, carbohidratos complejos y las proteínas. Entonces, esto se convierte en un círculo vicioso, porque el cuerpo te vuelve a pedir dopamina. Entonces, no estoy hablando de adicción realmente, pero estoy hablando de preferencias. El cerebro Ujú. prefiere ciertos alimentos que le van a dar estas hormonas en forma más frecuente. Entonces, vas a encontrar pacientes que después de tener un alimento adecuado quiere un chocolate, quiere una galleta, quiere un dulce. Y justamente porque le da esta satisfacción por un corto tiempo. Y realmente uno se vuelve medio esclavo de estas situaciones y que uno dice, oye, oiga, doctor, yo como entre comidas, pero no soy cómo de detenerme. Y la única forma de detenerse muchas veces dicen, bueno, señor, come usted carbohidratos complejos o proteínas, pero los pacientes hay que ver su conducta. Y el cerebro emocional, ¿sabes qué? Hay una condición que tú conversabas, la ansiedad por comer, la impulsividad por comer, nuestra sensación, también hay gente que tiene depresión, lo cual se ve relacionada justamente con esta condición de calmar las ansiedades, justamente con este apetito incrementado. Ujú. Ahora, me pongo a preguntar si es que este es un tema de que hay un desbalance, en este caso de la dopamina, de la serotonina. Claro, uno puede conversar con el paciente, tratar de darle herramientas que, digamos, este estrés emocional o este cerebro emocional se vaya calmando, tal vez incluso con terapia. Pero llega un momento en que se desborda, o sea, hay casos en que realmente la persona trata, quiere, pero no lo logra. Y la pregunta ahí cae tal vez de madura y además es la que muchas personas esperan. ¿Habrá algún medicamento que me ayude a controlar este apetito que no puedo manejar? Antes de hablar de medicamentos, te quiero dar el tipo de alimento que me puede controlar más la saciedad. La A ver. saciedad es una condición de satisfacción después de comer, y eso lo dan los carbohidratos complejos. Y si hablamos de palabras muy sencillas, de granos, cereales, de papa, yuca, camote entero. Y si Quinoa, hablamos de frijol. quinoa, frijoles enteros al dente, con una buena proteína. La proteína, pues sin grasa, como son las carnes, los huevos, y si yo tengo una buena comida con bajo índice glicémico, quiere decir que no se absorba tan rápido a través del intestino, tengo mayor duración de esa comida en el estómago. Por lo tanto, tengo una absorción lenta de mis nutrientes y tengo menos posibilidades de querer comer después de haber ingerido mis alimentos. Esto es muy importante e interesante,
¿Por qué? Porque yo te pongo el ejemplo, si yo desayuno un jugo de naranja, una barra de cereales y a las 10 de la mañana voy a tener mucha hambre. Porque, ¿qué Sin sucede? duda. Porque la barra de cereales y el jugo de naranja apenas dura un par de horas en el estómago y liberas una hormona que se llama insulina y la insulina hace que baje tu azúcar en la sangre y esto te da más hambre a las 10 de la mañana. Esto se denomina hipoglicemia reactiva. Es una hipoglicemia que tiene la gente que tiene sobrepeso y está relacionada justamente al consumo de exceso de azúcares, de carbohidratos simples o refinados, como son estos embolsados, estos jugos, estos alimentos procesados. Entonces, Incluso mira que, el jugo de fruta, incluso, perdón que le interrumpa, el jugo de fruta natural, que prácticamente se absorbe súper fácil y por eso es que siempre preferimos que la gente se coma la fruta entera. Y ha dicho una palabra que es importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de granos y semillas enteras como los frijoles, incluso el arroz, el estar al dente es una cualidad interesante, porque de hecho tarda más en digerir y tarda más tiempo en llegar a la sangre. Y yo le sumaría, si me permite, doctor, buscar un buen aporte de fibra que acompañe toda esta combinación para que retarde más todavía. Pero solamente quiero algo que me queda duda de lo que nos está explicando. Claro, todos estos alimentos van a ayudarme a que yo tenga más saciedad. Tengo que elegir lo correcto para que me dure sin hambre más tiempo. Pero nos ha dicho que el apetito, a pesar de tener la saciedad, hay este impulso por comer. Entonces, así es. ahí, ese es el Mira, meollo del asunto, probablemente. entonces, si tú te has dado cuenta, primero es como tú dices, identificar cómo soy, porque unos pueden tener falta de saciedad y otros tienen incremento del apetito. Hoy día se habla de fenotipos. Unos hablan, te cuento, del cerebro hambriento, otros hablan del cerebro emocional, otros hablan del intestino hambriento. Entonces, este cerebro hambriento son los que comen 2 veces al día y comen grandes volúmenes de comida. En cambio, el cerebro emocional son los que comen 5, 6 o 7 veces al día para aplacar esta sensación de ansiedad o problemas emocionales. Entonces, los cerebros emocionales, pues tienes que ver que hay un problema de conducta, hay un gatillo que te lleva a comer. Entonces, generalmente este gatillo es un problema de fondo conductual, pues muchas veces es este problema de ansiedad o un problema no controlado de impulsividad relacionado a la vida, a la conducta del ser humano. Entonces, ahí es donde pasan a ver los fármacos para perder peso, Claro. donde ahí empezamos a justificar de alguna manera el control de este apetito. Porque al final yo quiero dejar de comer y no puedo dejar de comer este tipo de alimento porque tengo de alguna manera, la palabra no es nuevamente adicción, pero es una gran Ujú. preferencia por este tipo de alimento. Claro, y ahí me pongo a pensar, por ejemplo, ya en los casos de trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, en el caso de la bulimia, donde la gente come de una manera impulsiva y sin ningún control, ¿no? Entonces, y ahí ha dicho algo también, medicamento para perder peso, pero también medicamento para controlar el apetito. O sea, estos medicamentos, ¿qué hacen? ¿Consumen mi grasa? ¿Consumen mi energía? ¿Aumentan mi metabolismo? ¿O simplemente me ayudan a controlar ese apetito desbordado? Los fármacos hoy día que tenemos, en la gran mayoría son supresores del apetito, de diversas índoles. Pero te cuento que hay fármacos que van sobre las emociones y hay otros fármacos que van netamente sobre el apetito. Hay fármacos que son con un componente antidepresivo, otros que tienen un componente con los impulsos y otros solamente con respecto al apetito. Entonces, cuando uno evalúa al paciente, le hace una entrevista, le hace un cuestionario de cómo se siente el paciente, nosotros tratamos de definir cuál es el tipo de paciente tenemos. ¿Es un cerebro emocional? ¿Es un cerebro hambriento? ¿Es un cerebro impulsivo? Entonces, de acuerdo a estos cuestionarios, nosotros elegimos fármacos para que el paciente se pueda apoyar en ellos y lo que tú decías, que puedan comer 3 veces al día, que tengan alimentos de urgencia, o pues esos pequeños snacks que sean solamente de urgencia para cuando ellos necesiten comer algo más. Entonces, el medicamento se vuelve de una herramienta para que ellos puedan mejorar esta conducta alimentaria. Y no hay duda que hay muchos pacientes que también necesitan de apoyo del psicólogo, que es una especialidad en la cual nosotros nos apoyamos para evaluar cuál es el gatillo. Porque tú sabes que todos vivimos en un ambiente obesogénico. Esa es una palabra muy nueva y el ambiente obesogénico se trata de dónde vives, dónde trabajas,
dónde laboras, con quién estás los fines de semana, con quién estás durante las noches. Entonces, ese ambiente obesogénico es de cada uno, es independiente. Entonces, pues el psicólogo y nosotros tratamos de evaluar cómo es el ambiente obesogénico de cada paciente. Y Ujú. creo que eso hace individualizar cada paciente. Entonces, por eso es importante saber esto de la individualización. Cada Claro, paciente es diferente. Y por eso totalmente. cuando... Así es. Y eso me lleva a pensar un poco en otro grupo poblacional, porque ahorita en esta conversación, de hecho, la mayoría de personas que nos está escuchando está asumiendo gente joven, adolescentes, tal vez adultos, pero ¿qué pasa con los niños? Me ha tocado recibir pacientes de mamás realmente desesperadas, ya no saben cómo quitarle la comida a la boca. Es un niño que llega del colegio, almuerza y repite el plato y al poco tiempo quiere volver a comer. Entonces, un niño de 8, 10, 11 años, uno no entiende qué nivel de estrés o ese cerebro emocional disfuncional, para llamarlo de alguna manera, está pasando con este menor. La obesidad infantil es un problema de salud pública, pero también quiero que tú sepas que hay detrás, hay un entorno detrás de ese niño. Y detrás de ese niño hay un entorno que tiene ciertas condiciones. Pues hay estrés del niño frente a su ambiente donde vive, pero también hay una condición de quién le da la comida, quién le enseñó a comer, dónde come, con quién come. Entonces, en esta educación alimentaria se trata justamente de dar las herramientas al padre y a la madre y que ellos se involucren con el tema de los alimentos. Y esto es muy interesante lo que tú planteas. Por ejemplo, la quinoa al dente es buenísima, pero si le pongo leche, le pongo fruta y agregados, resulta siendo malísima para un niño con obesidad adolescente, porque tiene muchas calorías, ya cambia el índice glicémico y empiezas a entender que hay que ver qué es lo que comen estos niños. Ahora, no hay duda que esta condición del estómago de estos niños que producen hormonas que incrementan el apetito, tenemos que tener una condición de tranquilidad porque va a haber una época del desarrollo, donde va a haber el estirón, donde queremos aprovechar que justamente ese niño con un seguimiento de su nutrióloga, que es la persona correcta que tiene que hacerle el seguimiento para el mejor desarrollo de su talla y el mejor desarrollo de su control del peso, llegue a un buen momento durante este estado de la pubertad. Porque te comento que nosotros los endocrinólogos manejamos fármacos para la obesidad a partir de los 12 años, pero Ujú. también con las condiciones indicadas. Está aprobado por el FDA, hay indicaciones muy puntuales, pero también tenemos que saber escoger al paciente. Pero vas viendo cómo importante un niño que tiene 80% obesidad y la niñez tiene 80% de posibilidades de ser obeso durante la adultez. Y siempre hay el problema del estigma. ¿Sabes lo que es el estigma? Claro. Esta huella, esta condición de que te pongan la etiqueta del paciente con obesidad. Y eso lleva a un proceso de cronicidad con el tema Y de la obesidad, porque el niño ya no sale a jugar, el niño se queda en casa, el niño lo sigue molestando. Y justamente donde la psicóloga, la nutrióloga que lo ve cada 2 semanas, el endocrinólogo que apoya, se vuelve un trabajo multidisciplinario para el manejo de estos muchachos, doctor, lo cual es muy importante. y no solamente es el estigma, sino que la gente no comprende lo que vive realmente un paciente con obesidad que está haciendo denodados esfuerzos. Lo que pasa es que desde afuera observamos esta conducta de que come, come, quiere seguir comiendo y no entendemos que a veces está fuera de su control, como bien estamos observando el tema del apetito, que tiene que ver con factores distintos al hambre, a esta sensación natural de como o dejo de comer, siempre, digamos, condicionado a esta saciedad natural que viene desde el estómago y se conecta con el cerebro, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirle así un ABC para que la gente que nos está viendo y escuchando en este momento pueda tenerlo clarito. ¿Cuál es el paso a paso? Yo soy una persona que he sido consciente, me he ido al nutricionista para que me arme un plan porque quiero perder peso, pero no logro controlar. ¿Cuál es el ABC para poder controlar este apetito? Primero, diseñar un plan de alimentos, como te dije al inicio, a base de carbohidratos complejos y proteínas y fibra, como tú lo dijiste. Es importante un diseño estructurado. Quiere decir que no me voy a inventar las cosas. Hoy día con todos los influencers que hay por ahí es un problema. Entonces, ¿cómo decirte, doctor, el pan es malo? Señor, el pan no es malo, pero póngale una proteína dentro del pan para que este niño tenga saciedad, así de simple. Entonces, es escoger
realmente el tipo de carbohidrato, el tipo de proteína y el tipo de fibra. Eso va a permitir que el muchacho tenga saciedad. Dos, que tenga horarios de alimentación. O sea, los horarios de alimentación súper importantes porque tu cerebro se acostumbra a una forma de vida, de comer de Ahí, 6 a 9, dígame. ahí los horarios importantes. El horario del adulto, igual que un niño, 6 horas el No, adulto, en el caso del niño, no. El niño, acuérdate que tiene, es diferente. Un niño puede comer 4 veces al día, puede comer una vez más, 5 veces al día, pero hay que darle carbohidrato complejo y proteínas. correcto. Entonces, entonces, el niño está en crecimiento, en desarrollo, pero tienes que hacer un análisis también de que tu niño necesita supervisión, que ese es el otro punto. La supervisión resulta siendo muy importante. Entonces, si yo tengo padres con sobrepeso y obesidad, ellos tienen que involucrarse en esta supervisión para que ellos también puedan beneficiarse de este tema, porque generalmente es el tema puntual. La supervisión es súper importante. Ese Otro sería el tip que tercero. creo, el tercero. El cuarto que creo que es fundamental es que estén abajo de un equipo multidisciplinario. Porque el equipo multidisciplinario va asociado a qué? A la parte conductual, que es la parte psicológica, a la parte alimentaria, que es la parte nutricional, y a la parte metabólica, que es la parte del endocrinólogo que permite definir si tu niño tiene problemas tiroideos, si tu niño tiene problema de hígado graso, si tu niño tiene un problema con la resistencia a la insulina que está exacerbando también estos problemas de exacerbar, de querer comer un poco más. Y por último, yo creo que un quinto tip es muy importante, es tener el horario del sueño. Los niños deben dormir entre 8 horas, 9 horas, creo que es fundamental. Los niños que se amanecen hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, y están todavía con estos aparatos que son los celulares y están pegados a la pantalla frecuentemente y están sentados, eso se llama sedentarismo. Hay que romper el sedentarismo. ¿Y cómo rompo el sedentarismo? Teniendo horarios de ejercicio. Y eso es un proceso también. Entonces, con estas 5 tips yo creo que son importantes para que estos niños y adolescentes, y no hay duda que nosotros como adultos también nos pegamos a estos 5 tips. Ujú. De hecho, en otro episodio vamos a hablar justamente de las horas del sueño y el impacto justamente en el metabolismo, en el peso, en el apetito, en las elecciones, que es un capítulo bastante importante. Pero no quiero despedirme, doctor, sin antes preguntarle sobre esta publicación que me parece muy útil. Es un manual de primera mano. Ha publicado Tuvimos cerebro de hambriento. ¿Qué encontramos ahí? ¿Dónde lo podemos ubicar? Mira, este término cambió la historia porque yo antes tenía un término muy duro en ese libro, y lo voy a decir. Antes, hace unos 4 o 5 años, se llamaba Yo tuve cerebro de gordo. ¿Y sabes quién estaba en la carátula de ese libro? Estaba Eva. Hoy en Ujú. día ya no, está Adán y Eva, porque no tenemos que ser excluyentes. Y número Correcto. dos, pues la palabra no, la palabra es hambriento, porque todos tenemos un cerebro de hambriento, pues por diversos motivos. Y este libro tiene el contexto de hacer una construcción de aquellos alimentos peruanos que nosotros podemos identificar en valor de calorías, mezclarlos entre ellos y que lo que es más importante, identificar que la comida peruana es buenísima, pero sabemos que hay que saberla mezclar y también hacerla. Ajá, Este y libro lo, además, lo tenemos, y este libro además está en la medirla, página, doctor. Sí, así perdón. es. Y, no, y este texto nos permite también hablar de dos situaciones, ¿no? Que cuando tú evolucionas en el tiempo con asesoría de un buen equipo multidisciplinario, te va a ir muy bien. El libro lo Ujú. puedes ver en la página web www.diabetes.pe, ahí lo vamos a tener colgado, y siempre lo tenemos acceso libre. Y creo que es Ujú. importante entender que hay que seguir trabajando en ello. Por eso cada vez que me converso contigo, Sara, de estos temas, es un poco la información correcta a la población. No hay dietas mágicas, no hay dietas keto, no hay dietas de los ayunos, no hay dietas que se inventen las personas. Lo que tenemos Sin es un duda, mal entender de lo que es comer sano, y que creo que hay una cosa que es muy importante. Todos queremos perder peso, pero de la buena forma, sin experimentos, como totalmente. siempre digo, sin experimentos.
Totalmente de acuerdo, doctor, con usted y no me queda más que agradecerle y decirles a todos que vamos a dejar ahí el link justamente para que puedan entrar y revisar esta publicación que está buenísima y otro también artículo científico que es de gran interés, sobre todo para los profesionales de la salud. Doctor, ha sido un gran placer poder estar con ustedes. Le agradezco muchísimo porque nos ha dado puntos muy clave que nos permite entender para todas aquellas personas que realmente padecen haciendo una dieta y sienten que están condenados a nunca perder peso, el hilo, la conducción. Hemos llegado al fondo del asunto para poder entender cómo puedo controlar ese hambre, no, ese apetito, que es el término correcto para poder vivir cada vez mejor. Muchas gracias, doctor. No, a ti muchas gracias y convencido que no queda otro rol que seguir educando a nuestra población. Se dan cuenta que el control de peso no se trata ni se limita solamente a un papel con una lista de alimentos o un menú delicioso que te permita seguir ese plan de alimentación. Va mucho más de ello. La nutrición es una ciencia y tenemos que saber elegir los alimentos y para eso estamos nosotros, para orientarlos, para guiarlos. Y además, tenemos que considerar lo que pasa también dentro de nuestro cuerpo para poder controlar ese apetito que a veces se desborda. Son muchos factores lo que intervienen, pero es aquí, en estos episodios de NutriAgenda, donde te vamos a enseñar cómo emprender tu viaje a una vida saludable. Eso comienza aquí. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda.